Rafael Herrera aprendió la disciplina en la infantería de marina, pero aprendió la paciencia en los años posteriores. A los 34 años, se había forjado una reputación como uno de los coordinadores de logística más confiables para operaciones de carga internacional, especializándose en rutas a través del sudeste asiático y Medio Oriente. El trabajo significaba largas horas, viajes ocasionales al extranjero y suficiente dinero para proporcionar la vida que le había prometido a Mercedes cuando se casaron 7 años atrás. La conoció en una gala de beneficencia en Monterrey. Ella tenía 23 años, era hermosa, bien educada y se desenvolvía con la confianza del dinero viejo. Era la hija de Gerardo Garza. Los Garza poseían una cadena de distribuidoras de suministros médicos en todo el noreste de México. Y Gerardo se aseguraba de que todo el mundo lo supiera. Rafael no venía de nada, una madre soltera que tenía 2 trabajos, una infancia en viviendas de interés social, el cuerpo militar como su boleto de salida. Debería haber reconocido las señales de advertencia durante su compromiso. Las primeras palabras de Gerardo hacia él fueron: Marino. Bueno, al menos sabes cómo seguir órdenes. Mercedes se rió, tocando el brazo de su padre. Papá, detente. Pero Gerardo no se había detenido. No durante la planificación de la boda, cuando insistió en aprobar cada detalle. No cuando Lili nació hace 5 años, cuando apareció en el hospital con una lista de nombres aceptables. No durante las innumerables cenas familiares donde él presidía. Su palabra era absoluta, sus hijos y nietos asintiendo en acuerdo como focas entrenadas. Rafael lo había tolerado porque Mercedes se lo pidió, porque ella decía que su padre tenía buenas intenciones, porque prometió que mejoraría. No había mejorado. Un martes de marzo, Rafael estaba sentado en una habitación de hotel en Ciudad de Panamá, revisando manifiestos de envío para una entrega de contenedores que había salido mal. Su teléfono marcaba las 11:47 de la noche, hora local, media tarde en Monterrey. Tenía programado volar a casa en 3 días, justo a tiempo para la fiesta del 6º cumpleaños de Lili. Mercedes le había estado enviando actualizaciones por mensaje. El pastel ordenado, las decoraciones compradas, Gerardo insistiendo en contratar entretenimiento adecuado en lugar del artista de globos que Lili quería. Su teléfono vibró. Norman Ríos, su vecino, un tipo tranquilo de unos 50 años que vivía a 3 casas de distancia. Es contratista, trabajaba desde casa, ahora haciendo algo con dibujo arquitectónico. Habían compartido exactamente 4 conversaciones en 2 años. Una vez sobre los horarios de recolección de basura, 2 veces sobre el programa de vigilancia vecinal y una vez cuando el gato de Norman se metió en su garaje. Rafael casi no contesta. Rafael, estoy en tu casa. La voz de Norman era tensa, controlada. Necesito que mantengas la calma y escuches. La habitación del hotel de repente se sintió muy pequeña. Tu hija está en peligro. Oí gritos, rompí una ventana para entrar. Te estoy enviando un vídeo. Necesitas ver esto. Voy a llamar a la policía ahora, pero necesitabas verlo primero. El vídeo duró 47 segundos. Vidrios rotos esparcidos por el suelo de la cocina, brillando bajo las luces del techo. Lili en el centro, descalza, su pequeño rostro contraído por el dolor y el terror, las lágrimas corriendo. Gerardo Garza detrás de ella, con ambas manos en sus hombros, empujándola hacia adelante, su voz clara y cortante. ¿Sigue? El dolor te hace fuerte. Tu madre caminó sobre vidrio. Tu tío caminó sobre vidrio. Todo Garza aprende esto. Lili sollozaba. Papi. Quiero a mi papi. Tu papi no está aquí. Mercedes bloqueaba la entrada, con los brazos cruzados. Su voz, la voz que había susurrado palabras de amor, la voz que había prometido honrar y apreciar, era fría y segura. Está bien. Mi padre me hizo esto cuando yo tenía su edad. Es tradición. La cámara se movió ligeramente. Rafael los contó. Gerardo y Mercedes, más el hermano de Gerardo, César Garza, y su esposa Juana. La hermana de Mercedes, Graciela, y su esposo, 4 primos que reconoció de las cenas festivas. Y la madre de Gerardo, de 92 años, sentada en una silla de la cocina como una reina observando una coronación. 10 parientes, todos mirando. Varios sonriendo. Una prima filmando con su teléfono.
Sangre en el suelo significa que está aprendiendo, dijo Gerardo. Significa que será fuerte como su abuelo. El vídeo terminó. Rafael se sentó perfectamente quieto durante quizás 30 segundos, mirando el fotograma final congelado. El rostro de su hija, con la boca abierta a medio grito. Luego se levantó, caminó hacia el baño y vomitó. Cuando pudo respirar de nuevo, se echó agua en la cara y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada tenía los ojos muy tranquilos. Ese era el entrenamiento de la infantería de marina. Eso era lo que lo había ayudado a superar Faluya, a ver morir a sus amigos, a pasar noches en las que la oscuridad intentaba tragarse todo lo bueno. Hizo su primera llamada a Aarón de la Cruz, el mejor abogado de familia de Monterrey. Aarón había manejado un caso de custodia para uno de los antiguos colegas de Rafael, había destrozado la vida de un padre abusivo con precisión quirúrgica. Necesito la custodia total de emergencia de mi hija. Necesito órdenes de restricción. Te estoy enviando un vídeo. Necesito que empieces el papeleo ahora, esta noche. Y necesito que se presente en el momento en que abran los tribunales mañana. Aarón, para su crédito, no perdió el tiempo con preguntas. Envíamelo. Tendré todo listo donde estás. Ciudad de Panamá. Volveré tan pronto como sea posible. ¿La policía? Mi vecino se está encargando. Tú concéntrate en el lado legal. Cueste lo que cueste. Su segunda llamada tardó más en realizarse. Rafael se paró en la ventana del hotel, mirando las brillantes luces de la ciudad y revisando sus contactos. El número estaba guardado bajo un nombre mundano, Suministros Jackson, pero no había ninguna compañía, solo un hombre. Andrés Hernández respondió al tercer timbrazo. Rafael, ha pasado tiempo. Habían servido juntos brevemente. Andrés había dejado el cuerpo en circunstancias que no se discutían, había desaparecido en el tipo de trabajo que existía en los espacios entre las leyes. Rafael se había mantenido en contacto porque Andrés era útil para navegar algunas de las áreas grises en el transporte marítimo internacional, por conocer gente que podía solucionar complicaciones en varios puertos. Pero el negocio principal de Andrés era otra cosa. Necesito ayuda. La voz de Rafael era firme. De nuevo, ese entrenamiento de la Marina. Mi hija ha sido herida deliberadamente por la familia de mi esposa. Estoy en el extranjero. No puedo volar de regreso por lo menos en 4 horas. Silencio en la línea. Luego, cuéntamelo todo. Rafael se lo contó. Le envió el vídeo. Dio nombres. Le dio la dirección. ¿Hasta dónde? Preguntó Andrés. Rafael pensó en el rostro de Lili. En Mercedes bloqueando la puerta, en las manos de Gerardo empujando a su hija hacia adelante a través de vidrios rotos, a través del dolor, a través del terror. Hasta donde sea necesario, dijo Rafael. Quiero que entiendan lo que han hecho. Quiero que lo sientan. Entendido. Estoy en Querétaro ahora mismo. Puedo estar en tu casa en 90 minutos. Una pausa. Esto va a ser ruidoso, Rafael. No me importa el ruido. Me importan los resultados. Los tendrás. Y Rafael, tu hija estará a salvo. Esa es la primera prioridad. Lo sé. Después de colgar, Rafael revisó los vuelos. El más temprano que podía conseguir salía en 3 horas, con escala en Madrid. Tiempo total de viaje, 14 horas. Lo reservó, empacó mecánicamente y miró su reloj. Norman había enviado un mensaje de seguimiento. La policía está aquí. La ambulancia se llevó a Lili al hospital infantil. Estoy dando mi declaración. Va a estar bien. Los cortes no son profundos. Pero Rafael, había tantos de ellos, solo mirando. Rafael respondió, gracias. Estoy en camino. Miró su reloj de nuevo. Si Andrés estaba a 90 minutos, y contando el tiempo que tardó en hacer las llamadas, eso significaba. Su teléfono vibró una vez más. Andrés. Estoy afuera. Todavía están todos ahí. La policía se fue hace 20 minutos con tu hija. Tu esposa y su familia están adentro hablando de sus declaraciones.
Esta es tu última oportunidad para cambiar de opinión. Rafael pensó en la voz de Gerardo. El dolor te hace fuerte. Respondió, sin piedad. ¿Haz que entiendan? Pensó en lo que había aprendido en la Marina, sobre la respuesta proporcional, sobre las reglas de enfrentamiento, sobre la aplicación cuidadosa de la fuerza hacia objetivos estratégicos. Luego pensó en el rostro de Lili y lo dejó ir todo. 63 minutos después, su teléfono sonó. La voz de Andrés estaba ligeramente sin aliento. Está hecho. Querrás ver las noticias cuando aterrices. La policía local va a estar muy confundida. Detalles. Digamos que tu suegro tiene una nueva comprensión del dolor. Y los demás también. Me aseguré de que cada uno recibiera una lección personal. La voz de Andrés se endureció. Nadie toca a los niños, Rafael. Nadie. Lo que más recordarán es que les dije exactamente quién me envió. Tu nombre fue lo último que oyeron antes de que comenzaran los gritos. Rafael cerró los ojos. No sintió nada. Gracias. Agradéceme siendo el padre que ella necesita. Yo me encargaré de la limpieza. ¿Y Rafael? Tu esposa intentó llamar a alguien. Me aseguré de que no pudiera. Cuando el avión de Rafael despegó 2 horas más tarde, observó cómo las luces de Monterrey desaparecían debajo y pensó en el hombre que había sido cuando aterrizó en Ciudad de Panamá y el hombre que era ahora. No eran la misma persona. El viejo Rafael había creído en la paciencia, en el compromiso, en tratar de hacer funcionar las cosas rotas. El nuevo Rafael creía en algo más simple, protección, justicia. Y si el mundo no la proporcionaba a través de los canales adecuados, entonces la proporcionaría él mismo. Lili estaba a salvo. Eso era lo que importaba. Todo lo demás eran solo consecuencias. El vuelo desde Ciudad de Panamá se sintió eterno. Rafael no durmió, no comió, se sentó en clase ejecutiva, observando el rastreador de vuelo avanzar lentamente por la pantalla mientras su mente repasaba escenarios. Aarón de la Cruz había enviado actualizaciones. La solicitud de custodia de emergencia estaba lista, las órdenes de restricción redactadas, los informes policiales documentando todo. El sistema se estaba moviendo. Pero Rafael ya no pensaba en el sistema. Estaba pensando en lo que venía después. Aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a las 6:47 de la mañana, pasó la aduana en una neblina, recogió su maleta y tomó un taxi directo al hospital infantil. El tráfico de la madrugada era ligero. Monterrey despertaba lentamente, las cafeterías abrían, los corredores a lo largo del Paseo Santa Lucía. La ciudad se veía igual que siempre. Rafael sentía que se movía por un mundo completamente diferente. El ala pediátrica del hospital estaba en el 4º piso. Encontró la estación de enfermeras, mostró su identificación y fue dirigido a la habitación 412. Un oficial de policía estaba sentado afuera, joven, probablemente de 25 años, con ojos cansados. Revisó la identificación de Rafael cuidadosamente. Su vecino nos dio una declaración completa, dijo el oficial. El detective quiere hablar con usted cuando esté listo. Su hija está despierta. La doctora está con ella ahora. Rafael asintió y abrió la puerta. Lili estaba sentada en la cama, con ambos pies vendados, sosteniendo un elefante de peluche que Rafael no reconoció. Probablemente algo que las enfermeras le habían dado. Cuando lo vio, su rostro se arrugó. «Papi». Cruzó la habitación en 3 zancadas, la tomó con cuidado en sus brazos, sintió cómo temblaba con sollozos contra su pecho. Era tan pequeña, 5 años, apenas 18 kilos, y la habían herido. Su propia esposa lo había permitido. Lo siento, murmuró en su cabello. Lo siento mucho, mi amor. Debería haber estado aquí. El abuelo me lastimó. Su voz era diminuta, ahogada. Mami dijo que tenía que ser fuerte, pero duele mucho. Lo sé, lo sé. Se apartó un poco, la miró a la cara. Pero ahora estás a salvo, y nadie te va a volver a lastimar, ¿entiendes? Nunca. Ella asintió, secándose los ojos con el puño. La doctora entró. Una mujer de unos 40 años con ojos amables y cabello canoso. Doctora Elena Hartman.
Según su placa, miró a Rafael, luego a Lili, y pareció tomar una decisión. Señor Herrera, su hija tiene múltiples laceraciones en ambos pies. 23 cortes en total, que requirieron 47 puntos. Ninguno ponía en peligro su vida. Pero varios eran lo suficientemente profundos como para causar un dolor significativo y requerirán un seguimiento cuidadoso para prevenir infecciones. Su voz era profesional, controlada, pero Rafael captó la ira debajo. He documentado todo. La policía tiene fotografías y presenté un informe al DIF, como lo exige la ley. Gracias. Hay más. La doctora Hartman se acercó, bajando la voz. Su hija me dijo que esta no era la primera vez. Mencionó otros incidentes, encerrada en armarios, obligada a arrodillarse sobre arroz, abofeteada por llorar. Hizo una pausa. He visto mucho en este trabajo, señor Herrera. Esto es abuso deliberado y sistemático, disfrazado de disciplina. Rafael sintió que algo frío se instalaba en su pecho. El vídeo había sido un incidente, un momento de pesadilla. Pero lo que la doctora Hartman le estaba diciendo era peor. ¿Qué había estado sucediendo? ¿Que Mercedes lo había estado ocultando? ¿Desde cuándo? Logró preguntar. Basado en lo que su hija me dijo, estimaría meses, quizás más. La mandíbula de la doctora Hartman se tensó. Ya le he proporcionado todo esto al detective que lleva el caso. Su esposa y su familia están siendo interrogados ahora. Rafael asintió lentamente. Se obligó a concentrarse. ¿Cuándo puedo llevarla a casa? Mañana por la mañana si no hay infección. Pero, señor Herrera, no puedo entregarla a su esposa. La policía lo dejó claro. Me la entregará a mí. Hoy solicitaré la custodia de emergencia. Mi abogado se está encargando. La doctora Hartman pareció aliviada. Bien. Eso es bueno. Después de que ella se fue, Rafael se sentó con Lili, sosteniendo su mano, contándole sobre la fiesta de cumpleaños que planearían, sobre el artista de globos que ella quería, sobre cualquier cosa excepto lo que había sucedido. Finalmente, se quedó dormida, agotada por el dolor y la medicación. El teléfono de Rafael vibró. A Aarón de la Cruz, audiencia de emergencia programada para las 2 de la tarde de hoy. Jueza Patricia Morales, es justa. Le he enviado el vídeo y los informes médicos. Tienes que estar allí. Rafael respondió, estaré allí. Otro mensaje. Este de Norman Ríos. ¿Cómo se está recuperando Lili? Recuperándose. Gracias por lo que hiciste. Te debo una. No me debes nada. Nadie debería tener que ver eso. Rafael miró a su hija dormida, los vendajes en sus pequeños pies, y pensó en la voz de Gerardo Garza. El dolor te hace fuerte. Su teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Soy el detective César Fernández. Estoy en su casa ahora. Necesitamos hablar. Rafael dejó a Lili al cuidado de las enfermeras y tomó un taxi a su casa en San Pedro Garza García. El vecindario se veía suburbano y perfecto, como siempre. Céspedes bien cuidados, autos caros en las entradas, el tipo de lugar donde la gente corría con carriolas de diseñador y se quejaba del impuesto predial. 3 patrullas estaban estacionadas en su entrada. El detective César Fernández esperaba en el porche delantero, alto, de unos 45 años, con la expresión cuidadosa y neutral de alguien que había visto demasiado. Le estrechó la mano a Rafael, señaló la puerta. Su vecino causó un daño significativo al entrar, ventanas rotas, marcos de puertas agrietados, pero dadas las circunstancias, nadie presentará cargos por eso. ¿Dónde está mi esposa? En la comisaría. Junto con su padre, su hermana, 2 primos y su abuela. Obtuvimos declaraciones de las 10 personas que estaban presentes. Y señor Herrera, la voz de Fernández se endureció. Cada uno de ellos afirmó inicialmente que esto era disciplina normal. Tradición familiar. Su suegro de hecho le dijo a mi compañero que usted era demasiado blando con su hija. Rafael sintió que sus manos se apretaban. Las obligó a relajarse. Desde entonces han modificado sus declaraciones, continuó Fernández, después de que llegaron sus abogados.
Ahora es mucho, malentendido, y se salió de control. Pero tenemos el vídeo. Tenemos la evidencia médica. Tenemos la declaración de su hija. Hizo una pausa. Y tenemos algo más. ¿Qué? Su casa fue allanada anoche, aproximadamente una hora después de que nos fuéramos con su hija. Rafael mantuvo su rostro cuidadosamente inexpresivo. ¿Allanada? 3 hombres, según las grabaciones de su cámara de seguridad. Desactivaron las cámaras después de unos 90 segundos, pero tenemos sus rostros. Un trabajo profesional. Estuvieron aquí 23 minutos. Fernández observó a Rafael con atención. Su esposa y su familia estaban todos presentes. Los encontramos atados con cinchos plásticos. Amordazados, aterrorizados. Afirman que los hombres los agredieron. No usaron armas, pero hay lesiones. Su suegro tiene un hombro dislocado. La nariz rota y una mandíbula fracturada. Su esposa tiene costillas magulladas y un ojo morado. Los otros tienen varias contusiones. Rafael no dijo nada. Lo interesante, continuó Fernández, es que estos hombres no se llevaron nada. No fue un robo. Vinieron, lastimaron a la familia de su esposa y se fueron. Muy dirigido, muy preciso. Sacó una libreta. Su suegro afirma que los hombres dijeron algo antes de irse. Algo sobre entender lo que hicieron y un nombre. Rafael Herrera. Detective, yo estaba en Ciudad de Panamá. Lo sé. He verificado sus registros de vuelo. Estaba a 10.000 metros sobre el Atlántico cuando esto sucedió. La expresión de Fernández no cambió. Así que, o esto es una coincidencia notable, o usted hizo arreglos antes de irse. Rafael lo miró a los ojos. Mi hija fue torturada por su propia familia mientras yo estaba en el extranjero. Hice exactamente 2 llamadas. Una a mi abogado, otra a un amigo. ¿Qué amigo? Alguien con quien serví. Le pedí que fuera a ver a mi hija, que se asegurara de que estuviera a salvo. Y aparentemente encontró a mi esposa y su familia todavía en mi casa, una hora después de que la policía se llevara a mi hija. Aparentemente, tenía preguntas sobre eso. La voz de Rafael era serena, tranquila. No sé qué pasó después de eso, detective. Yo no estaba allí. Fernández lo estudió por un largo momento. Los hombres en las imágenes de seguridad llevan máscaras, guantes, sin marcas de identificación. Sabían exactamente dónde estaban las cámaras. Y su suegro afirma que le dijeron que esto era por lo que le hizo a su hija. Que usted los envió. Envié a un amigo a verificar la seguridad de mi hija. Lo que encontró, lo que hizo, eso es entre él y usted. Pero le diré una cosa, detective. No estoy arrepentido. La familia de mi esposa tiene miedo. Deberían tener miedo. Torturaron a una niña de 5 años. Señor Herrera, ¿me va a arrestar? No. Entonces tengo una audiencia de custodia en 4 horas. Si necesita interrogarme más, mi abogado es Aarón de la Cruz. Rafael comenzó a caminar hacia su auto, luego se detuvo. Y detective, cuando hable con Gerardo Garza, pregúntele qué aprendió sobre el dolor. Pregúntele si todavía cree que te hace fuerte. Fernández no respondió, pero Rafael vio algo parpadear en su expresión. No aprobación exactamente, sino comprensión. Rafael condujo a la oficina de Aarón de la Cruz en el centro de Monterrey. El abogado lo esperaba, con el papeleo esparcido por su escritorio, con aspecto de haber pasado la noche en vela. Probablemente lo había hecho. La policía habló contigo, dijo Aarón. No era una pregunta. Sí. Y yo estaba en Ciudad de Panamá. Tengo recibos. Aarón se reclinó en su silla. Rafael, necesito ser claro sobre algo. Lo que pudiste o no haber arreglado, no quiero saberlo. Como tu abogado, genuinamente no quiero saberlo. Pero te diré esto, la policía va a investigar. Van a mirar tus registros telefónicos, tus contactos, todo. No encontrarán evidencia. ¿Cómo puedes estar seguro?
Porque el hombre al que llamé no deja evidencia. A eso se dedica. Rafael se sentó frente a Aarón. Háblame de la audiencia de custodia. Aarón sacó un expediente. La jueza Morales la preside a las 2. Tenemos el vídeo, los informes médicos, el testimonio de la doctora Hartman sobre el abuso continuo y las declaraciones de la policía. El abogado de Mercedes va a argumentar que fue un incidente aislado. Que es una madre amorosa que cometió un error bajo la presión de su padre. Ella bloqueó la puerta. Lo sé, y en eso nos vamos a enfocar. No lo detuvo. Lo permitió. Lo defendió. La voz de Aarón se endureció. La vamos a hundir, Rafael. Pero necesitas entender, el tribunal de familia no es un tribunal penal. Incluso con todo lo que tenemos, existe la posibilidad de que la jueza ordene visitas supervisadas. Una posibilidad de que Mercedes eventualmente recupere la custodia parcial. No, dijo Rafael. No. La voz de Rafael era plana. Final. Dejó que su padre torturara a nuestra hija. Lo llamó tradición. Se quedó allí y vio a Lili sangrar y gritar, y no hizo nada. No tiene una segunda oportunidad. No tiene visitas supervisadas. No puede fingir que lo siente y tratar de volver. Entonces debemos asegurarnos de que la jueza lo vea de esa manera. Aarón sacó otro documento. He redactado una moción para una orden de restricción. Mercedes y toda su familia. Ninguno de ellos puede acercarse a menos de 200 metros de ti o de Lili. Bien. Hay más. Tu casa. Es un bien compartido. Legalmente, Mercedes tiene derecho a regresar allí. Rafael pensó en los vidrios rotos en el suelo de su cocina, en la sangre, en los gritos de Lili resonando en esas habitaciones. Véndela, dijo. No quiero vivir más allí. No quiero que Lili viva allí. Búscame otra cosa. Un lugar que Mercedes no conozca. Aarón asintió. Empezaré a buscar. Mientras tanto, puedes quedarte en un hotel, algo temporal. Bien, lo que sea necesario. Rafael se puso de pie. ¿Y los cargos penales? Esa es la decisión del fiscal, pero según lo que escucho, sí. Poner en peligro a un menor, agresión a un menor, posiblemente más. Gerardo Garza se enfrenta a una pena de prisión seria. Igual que los otros que participaron. La expresión de Aarón era sombría. El problema es tu esposa. Ella no lastimó físicamente a Lili. Solo lo permitió. Bloqueó la puerta. Lo sé, y usaremos eso, pero su abogado va a argumentar que estaba bajo el control psicológico de su padre, que también es una víctima. Podría funcionar. Rafael pensó en la voz de Mercedes en el vídeo. Mi padre me hizo esto cuando yo tenía su edad. Es tradición. No es una víctima, dijo en voz baja. Es una cómplice. Hay una diferencia. Entonces nos aseguraremos de que la jueza vea esa diferencia. La audiencia de custodia se llevó a cabo en una pequeña sala del juzgado familiar del estado de Nuevo León. La jueza Patricia Morales era una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y ojos agudos que no se perdían nada. Mercedes estaba sentada en la mesa opuesta con su abogado, un hombre llamado licenciado Douglas Mendoza que tenía el traje caro y la expresión ensayada de alguien que se especializaba en hacer que la gente mala pareciera buena. Mercedes se veía terrible. Ojo morado, labio partido, moviéndose con cuidado como si le dolieran las costillas. Había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando Rafael entró, lo miró con algo entre miedo y esperanza desesperada. Él la miró como si no existiera. La audiencia duró 90 minutos. Aarón presentó el vídeo, el informe de la doctora Hartman, las declaraciones de la policía. Norman Ríos testificó por teléfono, describiendo lo que había visto y oído. Aarón fue metódico, construyendo un caso tan condenatorio que incluso Douglas Mendoza parecía desconcertado. Cuando fue el turno de Mercedes, subió al estrado y lloró. Amo a mi hija, dijo, con la voz quebrada. La amo tanto. Cometí un terrible error. Mi padre, siempre ha sido tan controlador. Fui criada para obedecerlo.
Pensé, se secó los ojos, pensé que esto era normal. Pensé que estaba ayudando a Lily a ser fuerte. Pero estaba equivocada. Ahora lo veo. Lo siento mucho. Por favor. Solo quiero otra oportunidad de ser su madre. Rafael observó su actuación y no sintió nada. La jueza Morales hizo una pregunta. Señora Herrera, cuando su hija gritaba y sangraba, ¿qué hizo usted? Mercedes vaciló. Yo me quedé junto a la puerta. ¿Por qué? Mi padre me dijo que lo hiciera. ¿Su hija pidió ayuda? Sí. ¿La llamó a usted? Sí. ¿Y qué hizo usted? Silencio. Señora Herrera. Responda la pregunta. La voz de Mercedes era apenas un susurro. Le dije que estaba bien. Que mi padre me había hecho esto a mí. La jueza Morales tomó una nota. Gracias. Puede bajar. La decisión llegó rápidamente. Custodia total de emergencia para Rafael Herrera. Órdenes de restricción contra Mercedes Garza Herrera, Gerardo Garza y todos los miembros de la familia presentes durante el incidente. Sin derechos de visita pendientes de los procedimientos penales. Evaluación psicológica obligatoria para Mercedes antes de cualquier discusión futura sobre la custodia. Mercedes sollozó. Douglas Mendoza protestó. El mazo de la jueza Morales cayó con finalidad. Esta niña fue abusada sistemáticamente, dijo Morales, mirando directamente a Mercedes. Usted no la protegió. Lo permitió. Hasta que pueda demostrar que comprende la gravedad de lo que permitió que sucediera, no tendrá acceso a ella. Siguiente caso. Rafael salió de la sala del tribunal y llamó al hospital. Lily estaría lista para ser dada de alta por la mañana. Necesitaba encontrarles un lugar donde quedarse, algo temporal mientras Aarón arreglaba la venta de la casa. Su teléfono sonó. Andrés Hernández. Vi las noticias, dijo Andrés. Custodia de emergencia. Bien. Gracias por lo que hiciste. No me agradezcas. Solo sé el padre que ella necesita. Ese es todo el agradecimiento que se requiere. Una pausa. La policía seguirá buscando. Mantén un perfil bajo. Lo haré. Y Rafael, tu suegro va a ir a prisión. Pero cuando salga, va a recordar lo que pasó. Va a estar enojado. Rafael pensó en las manos de Gerardo sobre los hombros de Lily. Su voz diciendo, el dolor te hace fuerte. Que se enoje, dijo Rafael. Que recuerde. Porque si alguna vez se acerca a mi hija de nuevo, lo que tú hiciste parecerá misericordia. Colgó y se quedó en el estacionamiento del juzgado, viendo pasar el tráfico y pensando en el hombre que solía ser. El hombre que había creído en seguir las reglas, en tratar de hacer funcionar un matrimonio roto y en tolerar lo intolerable por el bien de la paz. Ese hombre se había ido. En su lugar había alguien más simple, un padre, un protector, alguien que incendiaría el mundo antes de permitir que su hija fuera lastimada de nuevo. Y apenas estaba comenzando. Rafael encontró un departamento amueblado en la colonia Roma de la Ciudad de México, un lugar de 2 recámaras con buena seguridad y sin conexiones con su antigua vida. Pagó 6 meses por adelantado, en efectivo, bajo un contrato de arrendamiento corporativo que Aarón arregló. El vecindario era tranquilo, profesional, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. Recogió a Lily del hospital a la mañana siguiente. Estuvo callada durante el viaje, observando la ciudad pasar por la ventana, sosteniendo el elefante de peluche. Cuando llegaron al nuevo departamento, miró a su alrededor con atención. ¿Va a venir mami? Rafael se arrodilló a su nivel. No, mi amor. Mami no va a venir. Ahora solo somos tú y yo. Porque dejó que el abuelo me lastimara. La claridad en su voz, la comprensión, casi lo quebró. 5 años y ya lo sabía. Ya entendía que su madre había elegido mal. Sí, dijo, porque ella merecía la verdad. Porque dejó que el abuelo te lastimara y eso significa que no se puede confiar en ella para mantenerte a salvo. Así que ahora es mi trabajo, solo mío. Y te prometo, Lily, que nunca dejaré que nadie te vuelva a lastimar. Ella lo abrazó,
con sus pequeños brazos apretados alrededor de su cuello. Está bien, papi. Pasaron el día arreglando su habitación. Rafael la dejó elegir dónde iba todo, la dejó organizar sus peluches y libros como quisiera. ¿Control? Eso es lo que necesitaba. La capacidad de tomar decisiones, de sentirse segura en su espacio. Esa noche, después de que Lili se durmiera, el teléfono de Rafael sonó. Aarón de la Cruz. Tenemos un problema. Rafael salió al pequeño balcón del departamento. ¿Qué tipo de problema? Douglas Mendoza presentó una moción para reconsiderar el fallo de la custodia. Argumenta que las órdenes de restricción son demasiado amplias. Que Mercedes debería al menos tener visitas supervisadas con un monitor designado por el tribunal. Está jugando fuerte la carta del abuso psicológico por parte de su padre. ¿Puede ganar? No, no con lo que tenemos. Pero puede alargarlo. ¿Y Rafael, hay algo más? ¿Los cargos penales, qué pasa con ellos? El Ministerio Público está avanzando con múltiples cargos contra Gerardo Garza y los demás. Poner en peligro a un menor, agresión a un menor, privación ilegal de la libertad. Pero Mercedes, Aarón vaciló. Le están ofreciendo un trato. ¿Un trato? Testifica contra su padre, acepta la responsabilidad, se somete a terapia obligatoria, y reducirán los cargos a un delito menor. Se sale con la suya. No exactamente. Tendría antecedentes penales. Probablemente perdería cualquier derecho de custodia de forma permanente, pero no iría a prisión. Rafael agarró la barandilla del balcón, la ciudad extendida debajo de él, las luces brillando en la oscuridad. Y si acepta el trato, entonces testifica que Gerardo Garza orquestó todo, que la había estado abusando psicológicamente durante años, que le tenía miedo, y el fiscal obtiene un caso más sólido contra Gerardo. ¿Qué dice Mercedes? Aún no ha aceptado. Su familia la está presionando para que no testifique. El abogado de Gerardo la ha estado llamando, diciéndole que se quede callada, que la familia se encargará de todo. La voz de Aarón se endureció. Pero Rafael, entre tú y yo, lo va a aceptar. Está aterrorizada, no solo de la prisión. Está aterrorizada de su padre. Rafael pensó en eso, en Mercedes, atrapada entre el control de su padre y las consecuencias de sus decisiones. En los años que había pasado bajo el pulgar de Gerardo, moldeada en alguien que pensaba que la tortura era tradición. No sintió simpatía. Que testifique, dijo. Que entierre a su padre. Y cuando termine, quiero los papeles del divorcio listos. Ya estoy trabajando en ellos. La ley de Nuevo León requiere un periodo de espera, pero dadas las circunstancias, podemos acelerarlo. Aarón hizo una pausa. Esto se va a poner feo, Rafael. Los Garza tienen dinero. Tienen abogados. Van a pelear. Yo también. Después de colgar, Rafael se quedó en el balcón por un largo tiempo, pensando. El ataque a los Garza había enviado un mensaje, que había consecuencias fuera de la ley, que Rafael no era alguien que simplemente aceptaría lo que pasó y esperaría a que el sistema funcionara. Pero el sistema estaba funcionando. Lentamente, imperfectamente, pero funcionando. Cargos penales, custodia asegurada, órdenes de restricción. La pregunta era, ¿sería suficiente? Gerardo Garza se enfrentaba a un mínimo de 5 a 10 años, pero tenía 67 años, era rico, tenía conexiones. Buenos abogados podrían reducir eso. Buen comportamiento podría acortarlo aún más. Podría salir en 3 años, quizás menos. ¿Y entonces qué? Rafael pensó en la advertencia de Andrés Hernández. Cuando salga, va a recordar lo que pasó. Va a estar enojado. Pensó en la voz de Gerardo. El dolor te hace fuerte. Pensó en Lili durmiendo en su nueva habitación, a salvo por ahora, pero siempre con la sombra de lo que pasó sobre ella. Y se dio cuenta de algo. El sistema legal castigaría a los Garza, pero no los quebraría. No les haría entender. No de verdad. Se verían a sí mismos como víctimas de un exceso, de un sistema legal que no entendía sus valores. Necesitaban entender algo más. Que había líneas que no se cruzaban.
que había consecuencias más allá de la prisión, más allá de las multas, más allá de los juicios legales. Necesitaban ser quebrados. Rafael sacó su teléfono y le envió un mensaje a Andrés Hernández. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó de inmediato. Mañana, 10 de la mañana. Te enviaré una dirección. Rafael entró, revisó a Lili, todavía durmiendo pacíficamente, y se sentó frente a su computadora portátil. Abrió un navegador y comenzó a investigar los intereses comerciales de Gerardo Garza, los activos de la familia, sus propiedades, inversiones, conexiones. Si el sistema legal iba a quitarle la libertad a Gerardo, entonces Rafael le quitaría todo lo demás. A la mañana siguiente, Rafael dejó a Lili en una guardería que Aarón había recomendado. Personal seguro, con verificación de antecedentes, nadie conectado con los Garza. Luego condujo a una dirección en Valle Oriente, un edificio de oficinas anodino con un gimnasio en el primer piso y varias pequeñas empresas arriba. Andrés Hernández esperaba en una oficina del quinto piso que no tenía nada en las paredes y muebles mínimos. Solo un escritorio, 2 sillas y una computadora portátil. El abogado de tu suegro lo visitó en el hospital ayer, dijo Andrés sin preámbulos. Le dijo que mantuviera la boca cerrada sobre el allanamiento. Dijo que solo complicaría las cosas, lo haría parecer que intentaba desviar la atención de los cargos de abuso haciéndose la víctima. Abogado inteligente. Sí. Así que, oficialmente, Gerardo le está diciendo a la policía que no puede identificar a sus atacantes. Dice que estaba demasiado traumatizado para recordar detalles. Conveniente. Andrés se reclinó en su silla. Lo que significa que estás limpio en ese frente. Pero Rafael, necesito preguntar, ¿en qué estás pensando ahora mismo? Rafael lo miró a los ojos. Estoy pensando que Gerardo Garza va a ir a prisión. Cumplirá unos años, saldrá y luego pasará el resto de su vida pensando que fue agraviado. Que un padre sobreprotector le quitó a su nieta. Que el sistema le falló. Probablemente cierto. No quiero que piense eso. Quiero que entienda exactamente lo que hizo. Y quiero asegurarme de que nunca más tenga los medios o la oportunidad de acercarse a Lili. ¿Quieres destruirlo por completo? Andrés asintió lentamente. De acuerdo. Pero entiende algo. De lo que estás hablando va más allá de lo que hice en tu casa. Eso fue un mensaje. Lo que estás describiendo es el desmantelamiento sistemático de la vida de un hombre. Va a llevar tiempo. Va a requerir recursos. Y va a requerir que cruces líneas que no se pueden descruzar. Ya crucé esas líneas. Lo sé. Pero quiero asegurarme de que lo entiendas. Andrés sacó una carpeta. He estado investigando a Gerardo Garza. El hombre tiene enemigos. Competidores comerciales que aplastó, socios a los que estafó, empleados a los que maltrató. Hay mucho resentimiento por ahí, Rafael. Mucha gente que disfrutaría viéndolo caer. ¿Qué sugieres? Sugiero que el imperio empresarial de Gerardo Garza está construido sobre una base menos estable de lo que parece. Toma atajos, soborna a inspectores. Tiene acuerdos con proveedores que no siguen exactamente las regulaciones de la COFEPRIS para suministros médicos. Sugiero que si la información correcta llegara a las personas adecuadas, toda su operación podría colapsar. Rafael se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de información? Andrés abrió la computadora portátil, la giró para mostrarle a Rafael una serie de documentos, manifiestos de envío, facturas, cadenas de correos electrónicos, todos con el nombre de Gerardo Garza adjunto. Tu suegro ha estado importando suministros médicos de fabricantes en China que no están debidamente certificados, vendiéndolos a hospitales y clínicas a precios de productos certificados. Es una buena estafa. Los productos funcionan bien, en su mayoría. Así que nadie se da cuenta. Pero es fraude. Y si los inspectores de salud comenzaran a mirar de cerca, si los hospitales comenzaran a auditar sus suministros, si la COFEPRIS se involucrara, Andrés sonrió levemente. El imperio de suministros médicos Garza desaparecería de la noche a la mañana. ¿De dónde sacaste esto? No quieres saberlo. Lo que importa es que son reales y son suficientes. Andrés cerró la computadora portátil.
Puedo asegurarme de que estos documentos lleguen a las personas adecuadas. Inspectores de salud, COFEPRIS, auditores de hospitales, consejos médicos. En un mes, el negocio de Gerardo estará bajo investigación. ¿En 6 meses? Estará cerrado. Sus activos serán congelados. Sus propiedades embargadas. Todo lo que ha construido desaparecerá. Rafael pensó en las manos de Gerardo sobre los hombros de Lili, en el orgullo en su voz mientras la empujaba hacia adelante a través de los vidrios rotos. Hazlo, dijo. ¿Estás seguro? Una vez que esto comience, no se puede detener. Gerardo sabrá que alguien lo está atacando. Intentará defenderse. Está bajo custodia policial esperando juicio. Puede intentar luchar todo lo que quiera desde la cárcel. Andrés asintió. De acuerdo. Necesitaré 2 semanas para poner todo en su lugar. Asegurarme de que los documentos lleguen a las personas adecuadas a través de los canales adecuados. Para cuando Gerardo se dé cuenta de lo que está sucediendo, será demasiado tarde para detenerlo. ¿Y el resto de su familia? Mercedes, su hermana, los demás. Todos trabajan para la empresa de Gerardo en diversas capacidades. Cuando caiga, ellos también caerán. Sin ingresos, sin activos, todo atado en procedimientos legales. Andrés hizo una pausa. No solo estás destruyendo a Gerardo, Rafael. Estás destruyendo a toda la familia Garza. Rafael pensó en las 10 personas en su cocina. Todos mirando, todos sonriendo, todos cómplices. Bien, dijo. Durante las siguientes 2 semanas, Rafael se centró en Lili. La llevó a citas con una psicóloga infantil especializada en trauma, la inscribió en un nuevo preescolar, estableció rutinas que la hacían sentir segura. Cada mañana, el mismo desayuno. Cada noche, el mismo cuento para dormir. Estructura, previsibilidad, seguridad. A veces tenía pesadillas. Se despertaba llorando, llamándolo. Él se sentaba con ella, la abrazaba, le prometía que estaba a salvo. Y lentamente, día a día, comenzó a sonreír más, a reír, a ser una niña pequeña de nuevo en lugar de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel. El proceso legal avanzó. A Gerardo Garza se le negó la fianza. Demasiado riesgo de fuga, demasiado dinero, y el juez señaló que la gravedad de los cargos justificaba mantenerlo bajo custodia. Su juicio se fijó para dentro de 6 meses. Mercedes aceptó el trato del fiscal. Acordó testificar contra su padre, aceptó un cargo de delito menor con libertad condicional. Llamó a Rafael una vez, 3 semanas después de la audiencia de custodia. Por favor, dijo cuando él respondió. Por favor, Rafael, solo quiero hablar contigo. Solo quiero explicarte. No hay nada que explicar. Cometí un error. Lo sé. Pero amo a Lili. La amo tanto. Mi padre siempre fue tan controlador y pensé. ¿Pensaste que torturar a una niña de 5 años era aceptable? No. No. Yo, estaba llorando. Estaba equivocada. Ahora lo veo. Solo necesito una oportunidad para arreglarlo. No tienes esa oportunidad. Tomaste tu decisión cuando bloqueaste esa puerta. Rafael, por favor. ¿También es mi hija? Era tu hija. Ahora es mía. Y vas a firmar los papeles del divorcio cuando lleguen, te vas a alejar y vas a vivir con lo que hiciste. No puedo vivir sin ella. Entonces deberías haberla protegido. Colgó. Aarón llamó esa noche con una actualización. La COFEPRIS acaba de anunciar una inspección sorpresa de suministros médicos Garza. Están revisando todo. Registros de envíos, certificaciones de proveedores, instalaciones de almacenamiento. El abogado de Gerardo está desesperado. Pero no hay nada que pueda hacer. Una vez que la COFEPRIS inicia una investigación como esta, es exhaustiva. ¿Cuánto tiempo? ¿La investigación? Semanas, quizás meses. Pero el daño comienza de inmediato. Los hospitales ya están suspendiendo pedidos a la espera de los resultados de la investigación. Los proveedores están cortando lazos.
La reputación de la empresa se está hundiendo. Rafael se permitió una pequeña sonrisa. ¿Y Gerardo? Sigue bajo custodia, esperando juicio. Pero escuché que su abogado lo visitó ayer. Tuvo algunas conversaciones muy difíciles sobre la protección de activos. Aarón hizo una pausa. Rafael, esto va a llevar a la bancarrota a toda la familia, ¿lo entiendes? Lo entiendo. ¿Y estás bien con eso? Rafael pensó en los pies de Lili, en los 47 puntos, en su voz diciendo, el abuelo me lastimó. Completamente bien, dijo. A finales de mes, la noticia estalló. Suministros Médicos Garza estaba bajo investigación federal por fraude, vendiendo productos médicos no certificados a hospitales en todo el noreste de México. Los activos de la empresa fueron congelados. Las cuentas personales de Gerardo Garza fueron embargadas a la espera de la investigación. Sus propiedades, una mansión en San Pedro Garza García, una casa de vacaciones en la costa, un condominio en Florida, estaban todas atadas en procedimientos legales. La posición social de la familia colapsó de la noche a la mañana. Membresías de clubes de campo revocadas. Puestos en juntas de caridad renunciados. Los amigos dejaron de devolver las llamadas. El nombre Garza, antes sinónimo de éxito y dinero viejo, se asoció con fraude y abuso infantil. La hermana de Mercedes, Graciela, solicitó el divorcio. Dos de los primos perdieron sus trabajos cuando sus empleadores decidieron que la asociación con la familia Garza era demasiado arriesgada. César Garza, el hermano de Gerardo, sufrió un infarto por el estrés y pasó una semana en el hospital. Y a través de todo, Rafael observaba desde la distancia, sin sentir nada excepto una tranquila satisfacción. Habían lastimado a su hija. Ahora, ellos entendían lo que se sentía el dolor. Pero aún no había terminado. El juicio de Gerardo Garza comenzó en agosto, 6 meses después del incidente. Rafael asistió todos los días, sentado en la parte de atrás de la sala, observando. Gerardo se veía disminuido en su uniforme de prisión, su mandíbula rota curada, pero dejándolo con un ligero ceceo. La arrogancia se había ido, reemplazada por un desafío desesperado. El caso de la fiscalía era abrumador. El vídeo se reprodujo en el tribunal, obligando a todos a ver a Lili gritar y sangrar. Norman Ríos testificó. La doctora Hartman testificó. Los psicólogos infantiles testificaron sobre el daño a largo plazo. Los oficiales de policía describieron la escena que encontraron. Y luego Mercedes subió al estrado. Testificó durante 3 horas, describiendo una infancia de abuso psicológico, del control férreo de Gerardo sobre cada aspecto de su vida, de que le enseñaran que el dolor era amor y la disciplina era devoción. Lloró mientras hablaba de ver sufrir a Lili, de saber que estaba mal pero sentirse impotente para detenerlo. No estoy poniendo excusas, dijo, mirando directamente al jurado. Hice algo imperdonable. Pero quiero que entiendan, mi padre me hizo creer que esto era normal, que esto era amor, y me equivoqué al creerle. Rafael observó el rostro de Gerardo mientras su hija lo destruía. Observó cómo se daba cuenta de que su propia hija se había vuelto en su contra, había elegido salvarse a sí misma condenándolo a él. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. Gerardo fue sentenciado a 12 años de prisión. Su abogado solicitó clemencia por su edad. Gerardo tenía ahora 68 años, con mala salud, era poco probable que sobreviviera a una sentencia larga. El juez la negó. Señor Garza, usted torturó a una niña de 5 años, dijo la jueza Morales. Lo justificó como tradición, como disciplina, como fuerza, pero lo que hizo fue maldad, pura y simple, y la sentencia lo refleja. Mientras se llevaban a Gerardo, él miró al otro lado de la sala y encontró a Rafael. Sus ojos se encontraron y Rafael vio algo allí que había estado esperando. Comprensión. Finalmente, después de todo, Gerardo Garza entendió. Había perdido por completo. Su negocio desaparecido, su familia destruida, su libertad arrebatada. Todo porque había lastimado a la hija de Rafael Herrera. Rafael no sonrió, no se regodeó, solo mantuvo la mirada de Gerardo hasta que los alguaciles se lo llevaron. Fuera del juzgado, los reporteros se agolparon. Rafael los ignoró. Pasó junto a ellos con Aarón abriéndole paso.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Andrés Hernández. Me enteré del veredicto. Felicidades. Gracias por todo. No me debes las gracias. Le debes a tu hija una buena vida. Ve y dásela. Rafael condujo de regreso al departamento en la Ciudad de México. Recogió a Lili de la guardería. Hizo la cena, sus macarrones con queso favoritos con nuggets de pollo en forma de dinosaurio. Se sentó con ella en el sofá después, viendo dibujos animados. Su pequeño cuerpo acurrucado a su lado. Se estaba curando lentamente. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Pero ahora reía más. Jugaba más. Estaba aprendiendo a sentirse segura de nuevo. Papi, dijo durante un corte comercial. Sí, mi amor. El abuelo va a volver. Rafael la acercó más. No. El abuelo se va a ir por mucho, mucho tiempo. Ya no puede lastimarte. ¿Y mami? Mami tampoco va a volver. Ahora solo somos nosotros. Lili estuvo en silencio por un momento, luego, está bien. Me gusta que seamos solo nosotros. Rafael sintió que su pecho se oprimía. A mí también, mi amor. ¿A mí también? El divorcio se finalizó en septiembre. Mercedes no lo impugnó. No podía permitírselo sin ingresos ni activos. Aarón negoció un acuerdo que dejó a Rafael con todo, las ganancias de la venta de la casa, la custodia total, la separación completa. Mercedes firmó los papeles sin discutir. Llamó a Rafael una última vez después. Me mudo a Jalisco, dijo. Mi tía vive allí. Está dispuesta a ayudarme a empezar de nuevo. Voy a terapia. Estoy tratando de entender lo que hice, de ser mejor. Rafael no dijo nada. Sé que no merezco el perdón. Sé que nunca volveré a ser la madre de Lili. Pero, Rafael, solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento mucho, mucho. ¿Mercedes? Sí. No vuelvas a llamar a este número nunca más. Colgó y bloqueó el número. Esa noche, después de que Lili se durmiera, Rafael se paró en el balcón del departamento y pensó en el hombre que había sido un año atrás. Casado, tratando de hacer que las cosas funcionaran, tolerando lo intolerable. Ese hombre habría aceptado disculpas, habría creído en segundas oportunidades, habría tratado de perdonar. Pero la hija de ese hombre aún no había sido herida. No había gritado de dolor mientras 10 personas miraban y sonreían. No había tenido que aprender a los 5 años que a veces las personas que se supone que deben protegerte son las que más te lastiman. Rafael Herrera ya no era ese hombre. Se había convertido en algo más duro, algo más frío, algo que protegía a su hija por encima de todo, sin importar el costo, sin importar la misericordia. Y no se arrepentía de ello. Su teléfono vibró una última vez. Aarón de la Cruz, Suministros Médicos Garza se declaró oficialmente en bancarrota hoy. La empresa está siendo liquidada. La familia lo ha perdido todo. Rafael respondió, bien. Entró, revisó a Lili una vez más, todavía durmiendo pacíficamente, y luego se sentó frente a su computadora portátil. Tenía una vida que construir ahora, un nuevo trabajo que encontrar ahora que el puesto de logística en el extranjero no era sostenible con la paternidad soltera, un hogar permanente que establecer, un futuro que crear. Los Garza estaban destruidos. Gerardo estaba en prisión. Mercedes se había ido. Los parientes que se quedaron mirando vivían con las consecuencias de sus decisiones. Se había hecho justicia, tanto legal como de otro tipo. Pero mientras Rafael miraba la foto en el escritorio de su computadora, Lili sonriendo en su fiesta de cuarto cumpleaños antes de que todo saliera mal, se dio cuenta de algo. La venganza no era el punto. La protección lo era. Asegurarse de que su hija nunca más tuviera miedo. Asegurarse de que las personas que la habían lastimado nunca pudieran lastimar a nadie más. Ese era el punto. Eso era todo. Y lo había logrado. 2 años después, Rafael y Lili vivían en una casa en San Pedro Garza García con un gran patio trasero donde ella jugaba con su perro rescatado, un Golden Retriever llamado Max.
Rafael trabajaba como consultor de cadena de suministro. Un trabajo remoto que le permitía estar en casa cuando Lily regresaba de la escuela. Ella tenía 7 años, estaba en segundo grado, le iba bien. Todavía veía a una terapeuta mensualmente. Todavía tenía pesadillas ocasionales, pero en su mayoría era una niña normal. Hacía amigos fácilmente, amaba su clase, estaba aprendiendo a tocar el piano. Las cicatrices en sus pies se habían desvanecido a delgadas líneas blancas. Las cicatrices en su mente tardaban más. Gerardo Garza murió en prisión en el 3er año de su sentencia. Un ataque al corazón. Rafael recibió una llamada de Aarón con la noticia. Se lo dijo a Lily esa noche, con delicadeza, observando su rostro con atención. Está bien, dijo ella después de un momento. Entonces, podemos tomar helado de postre. La simplicidad de los niños, la capacidad de seguir adelante. Mercedes envió una carta cuando Gerardo murió, preguntando si podía asistir al funeral. Rafael respondió a través de Aarón, no. El último de los parientes Garza intentó contactarlo una vez, la hermana de Gerardo, preguntando si había alguna posibilidad de reconciliación, de ser parte de la vida de Lily. La respuesta de Rafael fue simple. Ustedes se quedaron mirando. Sonrieron. La respuesta es no. En el 8º cumpleaños de Lily, tuvieron una fiesta en el patio trasero. Vino Norman Ríos. Él y Rafael se habían convertido en verdaderos amigos con los años. Andrés Hernández envió un regalo, una pelota de béisbol firmada por Fernando Valenzuela que probablemente costó más de lo que Rafael quería pensar. Aarón de la Cruz pasó con su familia. Rafael observó a Lily apagar sus velas, rodeada de familia real, del tipo que eliges, del tipo que protege en lugar de dañar, y sintió algo que no había sentido en años. ¿Paz? No porque destruyó a los Garza, aunque lo hizo. No porque Gerardo estuviera muerto, aunque lo estaba. No porque Mercedes se hubiera ido, aunque lo estaba. Sino porque Lily estaba a salvo, feliz, sanando. Y Rafael Herrera, exmarino, excoordinador de logística, exesposo de Mercedes Garza, era exactamente quien necesitaba ser, un padre, un protector, alguien que incendiaría el mundo por la seguridad de su hija y dormiría profundamente después. Los Garza le habían enseñado que el dolor te hace fuerte. Él les enseñó algo más simple. Hay dolores que no te hacen fuerte. Hay dolores que te rompen por completo, de forma permanente, irreparable. Y si lastimabas a su hija, aprenderías esa lección de primera mano. Eso era justicia. Justicia real. Del tipo que no proviene de los tribunales o procedimientos legales, sino de entender exactamente lo que habías hecho y vivir con las consecuencias hasta que te consumieran por completo. Rafael Herrera se había asegurado de que los Garza entendieran, y se aseguraría de que Lily nunca más tuviera que hacerlo. Esa noche, después de que todos se habían ido y Lily estaba dormida, Rafael se sentó en el porche trasero con una cerveza, viendo la puesta de sol. Su teléfono vibró. Número desconocido. Casi no responde, pero algo lo hizo. Señor Herrera, una voz de mujer, profesional, mesurada. Soy la agente especial Clara Bravo, de la Agencia de Investigación Criminal. Lo llamo por una investigación que hemos estado llevando a cabo sobre el ataque a la familia Garza hace 3 años. La mano de Rafael se apretó en el teléfono. Yo estaba en el extranjero cuando eso sucedió. Eso es de dominio público. Lo sé. Y verificamos su coartada a fondo. Una pausa. Señor Herrera, he estado investigando este caso durante 2 años. He rastreado el dinero, encontrado las conexiones, identificado a los hombres involucrados, construido un caso que se sostendría en un tribunal. Entonces, ¿por qué me llama? Porque voy a cerrar la investigación. Presentaré un informe que dice que seguimos todas las pistas y no encontramos evidencia suficiente para proceder con los cargos. Rafael no dijo nada. Yo también tengo una hija, dijo la agente Bravo en voz baja. Tiene 5 años. Y, señor Herrera, si alguien le hiciera a ella lo que Gerardo Garza le hizo a la suya, yo querría que ardieran. Así que, le llamo para decirle que este caso está cerrado. No habrá cargos, no habrá más investigación. Se acabó. No sé de qué está hablando. Sé que no lo sabe y está bien.
Pero quería que supiera que a veces la justicia ocurre fuera del sistema. Y a veces, gente como yo decide que eso está bien. Hizo una pausa. Su hija tiene suerte de tenerlo, señor Herrera. Cuídela. Colgó. Rafael se quedó sentado allí por un largo tiempo, sosteniendo su teléfono, mirando las estrellas. Luego borró la llamada de su historial, entró y revisó a Lily una vez más. Dormía pacíficamente. Max, acurrucado a los pies de su cama. La luz de noche proyectando suaves sombras en la pared. Segura, protegida, amada. Todo lo demás eran solo detalles. Rafael Herrera había aprendido algo importante en los últimos 3 años. Que ser un buen padre significaba más que proveer y proteger. Significaba estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Cruzar cualquier línea que fuera necesaria. Sacrificar cualquier parte de uno mismo que necesitara ser sacrificada. La Marina le había enseñado disciplina y honor. Los Garza le habían enseñado que a veces el honor no era suficiente. Y su hija le había enseñado lo que realmente importaba. No la venganza, ni la justicia, ni la ira justa, sino simplemente esto, asegurarse de que las personas que amas estén a salvo, sin importar el costo. Él pagaría ese costo de buena gana, sin remordimientos. Y lo volvería a hacer sin dudarlo. Porque Rafael Herrera no era un héroe, no era un justiciero, no era nada más que un padre que había aprendido por las malas que a veces el mundo no te da buenas opciones. Solo te da elecciones. Y él había tomado las correctas. Cada vez. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros.